Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal de YouTube. En esta publicación, hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre el área de ciencias naturales. Y justamente le pusimos de título Conocer y Pensar porque creemos que si bien esta área curricular tiene un gran componente de conocimiento, eh, eso ya todos lo sabemos y quizás en paradigmas anteriores hubo un abuso con respecto a esto. Y hoy lo que tenemos que focalizar es en el pensamiento. Por eso esta presentación se llama Conocer y Pensar Ciencias Naturales. Y es una forma de conocer la didáctica que actualmente tiene esta área curricular y poder abrir un abanico a lo que es nuestro taller Hacer Ciencias, un aula para experimentar. Van a encontrar aquí algunas indicaciones relacionadas con ese taller y es una forma de que ustedes puedan conocer nuestra forma de trabajar con los PowerPoint, con diapositivas organizadas de forma tal que nuestro cerebro pueda aprender de esas imágenes y fijar lo que los disertantes les van diciendo. Eh, Parte, digamos, de poder conocer y pensar, para nosotros es fundamental conocer bibliografía. Por eso pensamos, para abrir esta charla, trabajar con este libro, que es un libro viejísimo, se llama La cabeza bien puesta, de Edgar Morin, que tuvo que ver con la reforma educativa, o sea que estamos hablando de muchos años. Eh, y me gusta el subtítulo, repensar la reforma, reformar el pensamiento, ¿no? Y justamente ahí es donde va una de las propuestas y por eso el título que habíamos puesto a esta presentación. ¿Qué nos dice Edgar Morin y que nos pareció nudal para sostener y toda la charla? Conocer y pensar no es llegar a una verdad totalmente cierta, es dialogar con la incertidumbre. Pecamos muchas veces, en esta área fundamentalmente, de querer dar verdad en el aula a los chicos, cuando en realidad lo importante es que los chicos sientan esa incertidumbre y en esa incertidumbre puedan descubrir esa verdad que nosotros les venimos a dar. Una de las cosas que ocurren con el diseño curricular de ciencias naturales es que los contenidos se repiten. La idea fundamental es, a nivel institucional, poder generar una articulación de estos contenidos y saber graduarlos, ¿sí? Este diseño curricular peca muchas veces de la cantidad de contenidos cuando, como el eje de esta charla dice, tenemos que proponer pensamiento, formulación de pensamiento en el aula. Entonces, una de las primeras tareas es a nivel institucional poder articular los contenidos. Si bien están prescriptos por el diseño, si nosotros agarraríamos un calendario y le pondríamos la carga horaria a las semanas que tienen ciencias naturales, nos daríamos cuenta que esos contenidos no llegan a ser vistos durante el año. Entonces, ¿cómo maximizar esa propuesta de diseño curricular? Que es una enumeración valedera del conocimiento científico y que tiene que ver con aprendizaje importante. Entonces, la gran tarea es poder articular esos contenidos. Hay muchos contenidos que se repiten y que, como no articulamos, terminamos haciendo lo mismo con los chicos. Entonces, uno de los puntos tiene que ver con la articulación de esos conocimientos que voy a darle, esa parte del conocer que nos habla Edgar Morin, y por otro lado, el tema de pensar, o sea, yo tengo que hacerlos pensar ciencias naturales. Pero ¿qué sucede? Nosotros estamos inscritos, los que dictamos clase, en paradigmas de cambio, los que somos un poquito más viejos eh, y los que son más nuevos. Si miramos el aprendizaje, digamos, es muy fuerte el paradigma de la ciencia desde el conocer. Y ahí aparecen diferentes figuras, ¿no? Que en esta filmina quisimos resumir. Por un lado, que la ciencia es esto, ¿no? Es el científico en el laboratorio. Y entonces eso ya nos aleja del aula.
igualmente en el aula no se hace ciencia, sino que es una ciencia escolar. Por otro lado, en estos tiempos de la igualdad de género, me parece que es fundamental para el paradigma de género poder hablar de las mujeres científicas. Por eso acá tenemos a Marie Curie. Sería súper importante eh, poner en el aula que las mujeres también han hecho ciencias, porque si no, solamente queda como que es el científico, o esa imagen que tenemos de, del, de Einstein con los pelitos blancos y los bigotes blancos, ¿no? Como que el científico es viejo y es hombre. Y por otro lado, este paradigma tiene lo que representa la tercer, la tercera imagen, que es esta idea del pizarrón eh, lleno de preguntas para responder con respecto a qué es la célula, cuáles son sus partes, qué es un ser vivo. Eh, Eso no tiene nada que ver con el nuevo paradigma que tiene que ver con pensar. Tiene que ver con el conocimiento enciclopédico. Entonces, una de las cosas que tenemos que poder alejar es, es eso, porque enseñar ciencias naturales implica poder articular el modo en que pensamos a la ciencia con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y acá viene, digamos, esto es lo que nos habla del paradigma, esto es lo que se propone desde el diseño curricular, ¿no? Que lo que tiene en este particular de la versión 2017-18 es que no viene toda la parte explicativa tan desarrollada como en otros diseños, si bien sí en la parte de atrás nos da una amplia bibliografía que sería interesante poder consultarla, y nos da una presentación. La idea es poder hablar un poquito de esa presentación que se hace en el diseño sobre qué es hacer ciencias naturales. Y acá viene esta filmina que tiende un poco a resumir también esta idea, ¿no? Que la curiosidad como motor del aprendizaje sería uno de los elementos súper importantes, el arte de hacer preguntas y proponer explicaciones, el diseño y la realización de experimentos, la cuantificación y el uso de modelos en las ciencias naturales y el debate colectivo son esos elementos esenciales para que los estudiantes puedan hacerle preguntas a su entorno e intentar responderlas. E intentar responderlas, no responderlas quizás. Y bueno, y ahí lo que vamos a activar es la curiosidad, ¿no? Por otro lado, lo que queremos explicar que tanto en nuestros talleres como en esta presentación que estamos haciendo, lo que hacemos son reflexiones y no damos recetas. Eh, las recetas son, digamos, posibilidades pensadas desde un escritorio y cada aula, como heterogénea que es, tiene su propia impronta. Así que nosotros lo que vamos a hacer es dar algunos tips como para que ustedes puedan activar lo que plantea el diseño curricular. Básicamente la idea es que los estudiantes puedan reelaborar sus ideas, que tengan un rol intelectualmente activo, por eso el pizarrón con las preguntas de qué es la célula no tiene sentido, que puedan hacer investigaciones, que puedan resolver problemas y desafíos. Esos serían como los tres ejes fundamentales para poder hablar y para poder hacer ciencias naturales. ¿Lo conocen? Espero que sí. Eh, el enfoque responde a una manera de ver y entender la actividad científica y los saberes que éste genere, ¿no? Por un lado. Y lo importante acá es, no es qué se sabe, o sea, el conocimiento, sino cómo lo sabemos. Y el cómo lo sabemos lo vamos a hacer cuando activemos las preguntas, cuando activemos el pensamiento científico, ¿no? Y hablando de científicos, en esta área en particular, lo importante en la ciencia
es la falsedad o veracidad de las explicaciones. Y a ese punto es donde tenemos que focalizar cuando hagamos actividades en el aula, ¿no? A la falsedad o veracidad de las explicaciones que damos. Cuando hacemos esto, activamos los modos de conocer. Los modos de conocer son pistas que nos da el diseño curricular justamente para no caer solamente en el conocimiento, sino en el poder pensar el área, ¿no? Entonces, les voy a hacer un barrido de lo que dice el diseño curricular, ¿no? Dice, entre los modos de conocer, bueno, acá en la filmina aparece observar, relacionar, registrar, describir, diseñar, argumentar, preguntar, explorar e intercambiar. Sería súper interesante y a nosotros en las capacitaciones y en las intervenciones en escuelas nos dio mucho resultado, es que estos verbos estén escritos en el escritorio. Nosotros lo que hacemos es hacerlos pegar en el escritorio, ¿no? Con respecto a la lectura de esto, me va a activar cuando esté dando la clase de ciencias naturales, si estoy trabajando desde el paradigma de las preguntas o si estoy trabajando desde el paradigma enciclopédico, perdón. Entonces, además de estos, el diseño nos dice expresar sus puntos de vista y argumentar, formular preguntas investigables, buscar información mediante la lectura de texto y otras fuentes, que eso es algo clásico que se hace, ¿no? No es que se deja de hacer. Realizar experimentaciones, bueno, súper importante formular preguntas, participar de debates e intercambios, intercambiar ideas y dar argumentos, formular generalizaciones, explorar, observar y relacionar, hacer registros, describir y comparar, elaborar informes, diseñar, registrar y representar, contrastar los resultados, leer, analizar e interpretar esquemas, tablas, cuadros y otros textos para buscar respuestas a preguntas investigables, diseñar y analizar modelos, utilizar simulaciones, comunicar a través de textos expositivos y o argumentativos breves las conclusiones de una investigación. Y acá, además de hacer ciencias, podemos, como nosotros decimos, ahorrar contenidos, porque si trabajamos en conjunto con prácticas del lenguaje, sería súper interesante que en uno de los momentos del año podamos trabajar sincronizado prácticas del lenguaje y ciencias naturales. En estos dos ámbitos, ¿no? Un proyecto podría ser relacionado con los textos expositivos, donde podemos analizar los textos expositivos que vamos a leer en ciencias naturales, y por otro lado, yo diría en la segunda parte del año, fortalecer la idea de las argumentaciones, o sea, darles elementos en prácticas de lenguaje vinculados a las argumentaciones. ¿Por qué? Porque les permiten, eh, digamos, poner desde tu área de ciencias naturales tus conocimientos y desde práctica las herramientas. Entonces, imagínense cómo se potenciarían las respuestas de estos chicos frente a nuestros trabajos, ¿no? Entonces, les propongo, como les proponemos siempre, la posibilidad de articular, ¿sí?, con sus compañeros. La importancia de articular tiene que ver con esto que les decía, va a haber ahorro de contenidos. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando en conjunto con un mismo contenido. Cuando trabajemos, como dice acá el diseño, comunicar a través de textos expositivos, bueno, la comunicación implica la escritura implica haber hecho un borrador, el borrador tiene que estar basado en lo que investigamos, en lo que nos preguntamos, en lo que experimentamos en el aula. Entonces, todo eso se pone en funcionamiento en una acción que sería esta de comunicar a través de textos expositivos. Y ahí estaríamos entrecruzando eh, digamos, las áreas curriculares, ¿no? Fundamental para poder lograr todo esto, aparte de leer el diseño y aparte de trabajar con algún manual o libro de ciencias naturales de aula, trabajar con la bibliografía. Hay propuestas súper interesantes, seguramente los que tienen escuelas más viejitas, seguramente este que aparece a nuestra izquierda, Didáctica de las Ciencias Naturales, Aportes y Reflexiones, es un libro bien viejo que en algún momento el gobierno mandó a las escuelas en la caja de libros que tenían que ver con el marco teórico que albergaba la reforma educativa. Entonces estaría bueno que podamos desempolvar esa caja, si hay biblioteca, ir a la biblioteca y sacar este libro porque se van a encontrar con justamente aportes y reflexiones de los grandes de las ciencias naturales
y les van a poder dar la posibilidad de conocer más aún el marco teórico que tiene que ver con esta interesante área. Y después hay otras propuestas que nos parecen súper interesantes que tengamos en cuenta. Fíjense que no es que tengamos un convenio con la editorial Paidós, pero bueno, la editorial Paidós tiene mucha bibliografía, está súper interesante, tiene a los capos de las áreas curriculares, y fíjense que los 3 libros, casualidad, son de Paidós. Otro libro muy interesante y más actual es La ciencia en el aula, está, y bueno, viene con reflexiones de 4 capos, como son Diego Golombek, Melina Furman, que son 2 de nuestros maestros, nosotros nos formamos con ellos, eh, y bueno, nos parecen personas que explican la ciencia y que explican el modo de dar ciencia de una forma súper atrapante. Y después una tercera bibliografía puede ser el libro de Hausmann, Enseñar Ciencias Naturales, reflexiones y propuestas didácticas. O sea que material para buscar hay y los invitamos a que los puedan hacer. Nosotros les contamos que en nuestros talleres aplicamos toda esta bibliografía, damos muchas veces recortes bibliográficos como para que ustedes se empoderen y se lo lleven. Y en este caso, bueno, contarles puntualmente de este proyecto, este taller que se llama Hacer Ciencias, un aula para experimentar, que tiene a 2 profesionales, a una profesional que da el área de ciencias naturales, una profesora de ciencias naturales, y el otro eje es la didáctica. Son 2 disertantes que hace 3 años están dando este taller para poder empezar a construir el proyecto institucional de ciencias naturales, y bueno, lo hacen a partir del tema de la experimentación, y con la experimentación poder activar todo esto que dijimos, activar los modos de conocer, activar las preguntas, ¿sí? Es un taller que a veces lo damos en nuestro estudio y muchas veces lo llevamos a las escuelas para que podamos trabajar con un grupo puntual de docentes. Y bueno, ya estamos terminando. Esperamos comentarios, esperamos que les haya sido útil esta pequeña y breve introducción. Y para cerrar, tenemos a 2 genios desde diferentes ángulos. Obviamente elegimos uno desde el lado científico, como es don Albert Einstein, que nos dice esta frase: sería posible describir todo científicamente, pero no tendría ningún sentido. Carecería de significado el que usted describa la sinfonía de Beethoven como una variación de la presión de la onda auditiva. Todo es explicable científicamente, pero hay aspectos como por ejemplo el arte que no pueden ser explicados. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que la ciencia es una forma de conocer. Las ciencias naturales son una forma de conocer, tiene un lenguaje propio y una esencia valedera. Entonces, la ciencia es súper importante y no puedo dejar, como profe de lengua y literatura, hablar de alguien que tenga que ver con lo literario. Y de lo literario tan conectado con las ciencias, como es Isaac Asimov, ¿no? Un gran escritor estadounidense, escritor de ciencia ficción, y justamente este concepto ciencia y ficción, sus ficciones se basaban en especulaciones científicas de la época. Él se rodeó digamos, de los científicos, y aparte le encantaba investigar, o sea, cómo puede ser que uno tenga cerebro literario y también lo pueda tener científico. Y este capo nos dice: un sutil pensamiento erróneo puede dar lugar a una indagación fructífera que revela verdades de gran valor. Un sutil pensamiento erróneo puede dar lugar a una indagación fructífera que revela verdades de gran valor. Y ahí pensemos en la filmina que habíamos puesto de Alexander Fleming y cómo cómo se conoció la penicilina, ¿no? Bueno, esperamos que estas dos frases cierren ideas relacionadas con las ciencias naturales y las formas de darlo. Te pedimos que nos sigas en nuestro Facebook. Le dedicamos la 4ª semana de mes a las ciencias naturales. Ahí, las 4 semanas de mes, en nuestro Facebook te vas a encontrar con propuestas, bibliografía, fragmentos de nuestros talleres, videos,
para poder ampliar más las ideas sobre ciencias naturales. Y después tenemos otras redes. Súper importante también para nosotros es YouTube, canal en el que estamos transmitiendo esta pequeña microclase, y también ahí subimos videos de a poquito de diferentes áreas curriculares, porque bueno, estamos tratando de hacer de nuestra profesión un nuevo ámbito, ¿no? Nos encanta y nos apasiona la educación, por eso nos proyectamos como docentes en este proyecto que es Capacitarte es Clave, en estas plataformas, para seguir trabajando de lo que nos gusta y haciendo lo que nos gusta. Enseñar y también aprender, porque la verdad que aprendemos un montón. Así que la propuesta final es que nos sigas mirando por YouTube y que nos leas por Facebook. Nos seguimos viendo y nos seguimos leyendo. Hasta prontito, hasta el próximo video. Espero sus comentarios.